La literatura no es infancia ni origen, sino el horizonte de destino para Paula, que sueña con tener una biblioteca propia. Educada en una familia donde los libros son peligrosos para la salud y donde su madre tuvo hijos y escondió como pudo su frustración. La librería y la diosa, Paula Vázquez, en el micrófono de Rosa Pasapágina. Bienvenida. Hola Rosa, gracias. Gracias Muy a feliz ti. de conversar con vos. Pues un placer. Te decía hace un segundo que crecer sin libros, no digo cuentos, no digo registros determinados, sino sin libros. ¿Cómo es una infancia sin libros, como la de Paula? Bueno, una infancia de búsqueda, justamente. Una infancia en la que en un determinado momento los libros llegaron desde afuera. Había un señor que tocaba el timbre una vez al mes de mi casa. Vendía libros por catálogo. Parece que estamos hablando de una prehistoria. Pero esto era hace unos 30 y pocos años en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, en donde no había biblioteca. No solamente en mi casa no había biblioteca, sino que en el pueblo tampoco había biblioteca, tampoco había librería, tampoco había cine. Entonces ese señor que todos los meses tocaba el timbre de mi casa y vendía libros por catálogos era para mí una de las visitas más esperadas en el mes, y después me pasaba días y días enteros mirando esos catálogos para elegir libros. Por suerte sí, lo que me dieron mis padres es la posibilidad me decían que sí a todos los libros que yo quisiera pedir. Entonces a partir de ahí los libros siempre fueron esa cosa que ocurría fuera de mi casa, ¿no? Fuera de ese primer ámbito de intimidad, de ese núcleo primero al que llegamos. Entonces los libros siempre me permitieron ampliar la porción de mundo que me había tocado, ¿no? Como construir una ventana para poder ver otras vidas, otras posibilidades, qué otro tipo de vidas eran posibles. Y a partir de ahí siempre fue un modo de búsqueda, un modo de ir hacia afuera, de ir a ver qué otra cosa tenía la vida para mí. Y siempre digo que es la relación más estable que tengo en la vida, es con los libros, es con la lectura, es con la literatura. La madre de Paula se casó muy joven, tuvo hijos, y lo describes diciendo que estrujaba ese paño de cocina, quizás amortiguando algo que tiene, que ella ha sufrido, que ella ha vivido. Sí, yo creo que tenía que ver con esa frustración de una vida que anhelaba y que no pudo tener, ¿no? Mi madre era una mujer muy, muy, muy inteligente, que estudiaba, que se estaba siguiendo una carrera universitaria, y que en un determinado momento, su padre fallece, ella tiene que volver a trabajar al negocio familiar, acompañar a su madre. Y ahí conoce a mi padre, muy rápidamente se casa, muy rápidamente me tiene a mí. Y a partir de ese momento su vida quedó un poco reducida al ámbito de la intimidad familiar, a ser madre, a ser esposa. Esposa aparte de un marido, ¿no? de típica estructura patriarcal, que muy machista, en donde entonces hasta los recursos económicos eran una fuente de poder, ¿no? De desigualdad entre ellos. Entonces crecí con esa visión en torno a la maternidad, que no me devolvía un espejo de felicidad, ¿no? Esa experiencia de maternidad. Entonces yo creo que por eso el deseo de maternidad no formaba parte de mi vida, sino más bien quise construir una vida un poco opuesta a cómo había sido la vida de mi madre, ¿no? Entonces por eso me fui de mi casa muy chica. Los libros, ¿no? Los libros fueron un gran cimiento de mi vida para la libertad, para la independencia, el trabajo también, la carrera universitaria, la carrera profesional. Me construí una vida de una mujer independiente,
que no se planteaba la posibilidad de una paternidad, ¿no? Porque, bueno, la maternidad que yo conocía era una maternidad que terminaba en eso, estrujando un paño de cocina por frustración, por bronca, por enojo, y no era eso lo que yo quería para mi vida. Caminar con tacones en un mundo de hombres, lo describes porque acabas de decir que has sido abogada, profesora, has ido caminando y querías crear una librería desde un principio, una librería, yo casi diría a distancia, ¿no? Porque empiezas a dividir tu mundo en tres puntos distintos, ¿no? Madrid, Barcelona y tu lugar de origen. ¿Cómo se puede llevar eso desde el punto de vista de Paula con todo lo que llevaba? Sí, en principio era Buenos Aires y Barcelona, porque Madrid vino después, pero la librería nació en Barcelona. Yo viví en Barcelona un par de años cuando era bastante joven, a los 24, 25 años, y quedé muy prendada de la ciudad, muy enamorada de Barcelona, del mar, también de muchos amigos y amigas que dejé en la ciudad, entonces siempre volvía con alguna excusa, ya sea de paseo, para hacer un curso, lo que sea. Y bueno, la idea de la librería llegó a través de un amigo en una mesa de café, después de un taller literario que los dos compartíamos, teníamos ganas de hacer algo juntos. Yo estaba en un momento de un cuestionamiento y una transformación muy, muy, muy profunda que tenía que ver con la muerte de mi mamá. Y en ese momento, a través de ese tiempo fragmentario del duelo, tenía como cierta distancia para mirar lo que había sido mi vida hasta ese momento y para empezar a hacerle lugar a cosas que habían sido muy presentes en mi vida, pero siempre desde los márgenes, ¿no? Entre ellos los libros. Y en un momento así como de un rayo de esclarecimiento apareció la idea de construir una librería, porque las librerías eran para nosotros lugares maravillosos en donde íbamos a encontrarnos con esas lecturas, ¿no? Pero también porque el modelo de librería en Argentina es siempre un modelo de un espacio de comunidad, porque siempre se hacen muchos talleres, presentaciones, encuentros, lecturas, ¿no? Hay como mucha actividad cultural vinculada a los espacios de las librerías y queríamos construir un espacio así. En Barcelona, esa ciudad anhelada para los dos, mi socio vive en Barcelona, estaba viviendo en Barcelona, estaba como en una temporada yendo a Buenos Aires. Y yo nunca decidí volver a vivir a Barcelona a pesar de tener la librería, sino que mi idea era una cosa medio anfibia, de ir y volver, quedarme una temporada en un lado, una temporada en el otro. También era importante para nosotros que fuese una librería de literatura latinoamericana construida por latinoamericanos desde Latinoamérica, ¿no? O sea, era importante que yo estuviese en Latinoamérica o en Buenos Aires, ¿no? En contacto con lo que estaba pasando ahí, porque como nos dedicamos a editoriales independientes latinoamericanas, tenemos que tener siempre un ojo muy puesto en qué está pasando en la literatura latinoamericana en su origen, ¿no? No una literatura latinoamericana pensada desde España, mirada desde España, sino desde los propios territorios. Y así, bueno, al principio eran idas y vueltas, temporadas en un lado, en otro. También fue muy difícil al principio tuvimos que inventarnos un sistema de distribución propio porque tenemos libros que no están en otras librerías de España, que traemos especialmente, que importamos especialmente, y eso fue todo un desafío. Y bueno, y después la vida va cambiando, tuvimos la pandemia en el medio también, sí, que eso dificultó bastante las cosas. Y después, bueno, el nacimiento de Valentín, toda la búsqueda del embarazo y el nacimiento de Valentín, que también me hace ahora un poco más difícil viajar, quedarme, moverme. También tengo un trabajo en Argentina, que soy directora de Asuntos Culturales de la Cancillería, que es un trabajo muy divertido, donde hago cosas súper interesantes que tienen que ver con la difusión de la cultura argentina fronteras afuera. Y eso también me hace que pueda estar menos en lo cotidiano de las librerías, si bien estoy todos los días conectada con lo que pasa en las librerías, proponiendo actividades, diagramando cosas y demás. Pero sí es más difícil, o sea, tengo como un vínculo de extrañar, de anhelar cierto estar más en la librería, que bueno, veremos qué pasa para adelante.
Cosas que no quiero que se me pasen. Sí. Has hablado de la muerte de tu madre, Ujú. de ese duelo, de esa tristeza y también del sentimiento de la culpa de ser hija que reflejas en tu libro. Sí. Es una partecita muy pequeña la que estás apuntando, pero es una partecita muy pequeña que apunta a un tema muy importante, profundo. sí, muy profundo, que tiene que ver con que las hijas en algún momento empezamos a sentir esa culpa de ser hijas. ¿Por qué? Básicamente porque nosotras estamos más conectadas con la vida y nuestras madres empiezan a estar más conectadas con una despedida de la vida, ¿no? El envejecimiento, la disminución de ciertas facultades, así sea en un proceso natural que no sea por una enfermedad o por una muerte violenta o lo que sea, ¿no? O sea, hay un proceso natural en donde, nuestros hijos, mi hijo viene de alguna forma a reemplazarnos a nosotros. Es así, es la ley de la vida, ¿no? Sí. Entonces, lo que digo en el libro es que esa culpa de sentir esa conexión con la vida, ese disfrute de la vida, recrudece cuando la madre no está, porque mi madre ya nunca más va a poder sentir ese contacto con lo vital, ¿no? Que yo hoy siento. Y también tiene que ver con qué forma de maternidad va a ser la mía, ¿no? Con la reflexión de cómo voy a ser yo como madre. En ese momento lo pensaba con una hija, porque mi madre siempre decía que yo iba a tener una hija, finalmente tuve un hijo. Pero eso, con una reflexión sobre esto que decía, ¿no? Nuestros hijos vienen de alguna forma a tomar nuestro lugar en la vida, ¿no? Y hay que lidiar con eso también. Hablas también en tu libro del sentimiento de maternidad. Es un sentimiento que se tiene mucho antes de quedarte embarazada, por alguna razón. Bueno, supongo que para distintas mujeres les ocurre de forma diferente. En mi caso, me costó mucho llegar a darme cuenta del deseo de maternidad. No fue algo con lo que crecí para nada, justamente por esto de construir una forma de vida muy en oposición al modelo de mi mamá. Me costó mucho darme cuenta de que estaba ese deseo en mi interior. Y no pasó mucho tiempo entre que me di cuenta de eso y que empecé a buscar un embarazo, ¿no? con mi marido. Y de hecho en el proceso de las pérdidas, perdí 2 embarazos, en ese proceso, que ahí empezó la escritura de este libro, empezó siendo como una especie de diario, de registro de ese tiempo de pérdidas, de búsqueda y de pérdidas. Para mí era muy importante dejar asentado que mi deseo de maternidad no quedara identificado con una falta. En ese momento de incertidumbre, de que yo no sabía si efectivamente en algún momento iba a poder ser madre o no, no sabía ni siquiera si había alguna causa específica, biológica, en lo que a mí me pasaba, en esas pérdidas repetidas que tuve de embarazos. Bueno, era importante para mí que eso que me había costado tanto identificar dentro mío, el deseo de maternidad, pudiese ser gozado como un fin en sí mismo, como un bien en sí mismo. Haber descubierto el deseo de maternidad para mí era algo digno de ser celebrado, independientemente de qué pasara después en ese trayecto. La cerámica. Sí. Michal, y modelar a la diosa Lausel tiene muchísimo significado. Sí, bueno, en el momento en que ocurrió, obviamente no estaba claro la metáfora, en el libro está absolutamente claro, pero ocurrió así. Empecé a hacer cerámica, un taller de cerámica, en donde por primera vez hacía yo cosas con mis manos. O sea, quienes estamos vinculados más con el mundo de los libros, quizás es bastante habitual que nuestro desarrollo pase por lo intelectual y que no seamos muy hábiles, ¿no? Con las cosas más manuales, más concretas del hacer. Mi caso es así, pero tuve un momento de arrojo, de anotarme en un taller de cerámica y empezar a
a modelar en arcilla distintas cosas, y después de haber hecho muchos cuenquitos, vasitos, platitos, fuentecitas, etcétera, en un momento estaba frente a un bloque de cerámica que estaba dándole vueltas en las manos durante un rato largo sin saber qué, y Millal vino y me preguntó, bueno, ¿qué querés hacer? Y ahí inmediatamente se me apareció la imagen de la diosa del Osel, que es una diosa que es la imagen más antigua que se conoce de la diosa, que fue encontrada en una cueva en Losel, en Francia, y que aparece en un libro maravilloso que se llama El mito de la diosa, que es de 2 antropólogas inglesas, que hacen un rastreo de todas las imágenes de las diosas que se conocen en las distintas culturas. Es una diosa de fertilidad, es una diosa que tiene una mano sobre su vientre, otra mano sobre un cuenco de bisonte, que tiene 13 muescas que simbolizan el ciclo lunar. Y bueno, nada, empecé a forjar esa suerte de escultura, que fue un proceso muy largo porque era sacar mucho material con un punzón, muy, muy despacio, después esperar que se secara, porque una pieza muy densa, si tiene humedad, tiene mucho riesgo de que se rompa en el horno, entonces mucho tiempo de espera de que esa pieza estuviese en condiciones de ir al horno. Cuando fue al horno, después volver a esmaltarla, volver a pasar por el horno, un proceso muy largo. Y cuando finalmente tuve a mi diosa terminada, la llevé a mi casa, la ubiqué en el centro de mi hogar, y entonces quedé embarazada de Valentín. Esa es la historia de la diosa del Osel, que está, bueno, trenzada en el libro. ¿Qué es el conjunto vacío, Paula? El conjunto vacío está tomado de un libro súper interesante de una autora mexicana que se llama Verónica Gerber Vicesi. El libro se llama El conjunto vacío, pero que en este caso yo lo tomé la idea, digamos, para hablar de el conjunto de mujeres que quisimos ser madres y no lo logramos, ¿no? O sea, en ese momento yo formaba parte de ese conjunto, ¿no? De ese conjunto que buscábamos ser madres y no lo habíamos logrado por pérdidas, por infertilidad, por lo que fuese. Ese conjunto de madres también... De mujeres no madres. Perdón, sí. De mujeres también fue un descubrimiento en ese taller de cerámica, ¿no? Poder hablar con mujeres que, bueno, pues que habían tenido más o menos la misma situación, los mismos anhelos, ¿o no? Sí, fue el taller de cerámica en un lugar que compartía con otras mujeres de distintas edades, además, de edades muy distintas, de biografías muy distintas. Y se daba ahí una conversación muy, muy natural, en donde no había todas en torno a la materia común sobre la que estábamos trabajando, que era la arcilla, ¿no? Y donde fundamentalmente no había una línea de mandatos o de juicio sobre lo que me estaba pasando a mí, ¿no? O sea, no había, bueno, te voy a recomendar tal médico que es infalible, no había, bueno, ¿y por qué no haces tal cosa? ¿No? Era una escucha, un acompañamiento que para mí fue muy importante y necesario. ¿Las pérdidas son un acontecimiento que se nos impone por defecto o por sabiduría de la naturaleza? ¿Tú qué crees? A ver, en mi caso, por las dos cosas creo que fue. O sea, por defecto, porque lo podría enraizar con un defecto biológico que tiene que ver con que tengo una condición que es la trombofilia, que es lo que hace que pierda embarazos a repetición, y de hecho tuve que hacer un tratamiento para que el embarazo de Valentín llegara a término con heparina, que todos los días me tenían que inyectar. Entonces, por un lado, un defecto de la naturaleza, y por el otro lado, léeme de nuevo la segunda parte. Sí. Dice, o por sabiduría de la naturaleza. ¿Por ¿no? defecto o por sabiduría de la naturaleza? Por sabiduría de la naturaleza. Por sabiduría de la naturaleza, en mi caso, porque sí que creo que me faltaba hacer un proceso final sobre, que lo hice en psicoanálisis, porque eso hacemos los argentinos,
Españoles también. ¿También últimamente? Sí, creo que se hace bastante. Mira, bueno, para mí fue una cosa muy importante en mi vida, el psicoanálisis, y creo que en ese momento me hacía falta volver sobre ciertas cosas que me habían quedado como abiertas, como no resueltas, sobre todo de mi vínculo con mi madre, de mi forma de ser hija, de qué tipo de madre podía llegar a ser yo. De mi vínculo con mi padre también hubo un trabajo intenso que tuve que hacer en ese tiempo de las pérdidas. Entonces creo que por sabiduría de la naturaleza, porque además incluso el tratamiento que tuve que hacer, la heparina es algo que te tenés que inyectar todos los días. No sé. Entonces, para mí eso también fue un modo de reafirmar todos los días mi deseo de ser madre. Todos los días yo tenía que hacer un gesto que me significaba incomodidad, que me significaba dolor, de decir sí quiero. Era un sí quiero todos los días. Entonces, bueno, las dos cosas. Si pudiéramos añadir algo al título de tu libro, ahora que ya lo has escrito, que ya eres madre, ¿qué le pondrías? La librería y la diosa y... No sé si añadiría, sí te puedo decir un título alternativo, un título previo alternativo. Bien. Que se llamaba Arte Solar. Arte solar. Arte solar. Arte solar porque la cerámica es un arte solar que requiere de la luz, del calor, para que algo se fragüe, ¿no? Para que la pieza adquiera su forma final y pueda permanecer en el tiempo. Y creo que la maternidad también. La maternidad es algo que uno tiene que hacer de alguna forma de cara al sol como una forma de la esperanza. Pues un placer, Paula. Un placer enorme charlar con vos. Un gusto. Gracias. Gracias a ti. Gracias.